Hola, bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal de YouTube, USC y algo más, donde semana a semana vamos subiendo videos de ultrasonido y otras cosas. Entonces, vamos con el video. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy con respecto al BTI? Ya que es un concepto que hemos ido hablando durante videos previos, como por ejemplo de lo que hay de nuevo en Shock, con el protocolo RAT que conversó Basaure con Víctor Vidal. ¿Ya? Entonces ahí nombraron el concepto de BTI. Ahora la idea es ir ahondando un poquito más en el concepto, cómo es la medición, cuál es su interpretación, utilidad y sus errores más frecuentes en el momento de que nosotros realizamos la medición y los cálculos. Partamos con la primera pregunta de ¿qué es el BTI? El BTI es un acrónimo que si nosotros, obviamente viene del inglés, pero que si lo traducimos al español es velocidad integral del tiempo, ¿ya? Que es básicamente una estimación de la distancia, porque al momento que nosotros realizamos la medición, ocupamos el Power Doppler a través del modo espectral que va a un gráfico de velocidad en tiempo. Entonces, la curva que nosotros medimos el área bajo la curva nos va a dar una estimación de distancia en centímetros, ¿ya? Eso es el BTI, una estimación de distancia. ¿Y para qué nosotros estamos ocupando el BTI en este momento? Principalmente para ver el volumen sistólico, o sea, la cantidad de sangre que inyecta el corazón, que si lo multiplicamos con la frecuencia cardíaca vamos a obtener el gasto cardíaco. ¿Por qué seguimos midiendo? ¿Para qué queremos saber el gasto cardíaco de un paciente? Principalmente para tres cosas. Uno, para determinar si la alteración ecográfica que nosotros estamos viendo en modo B tiene algún tipo de implicancia o repercusión hemodinámica. Lo segundo es para ver si el tratamiento que nosotros le estamos dando al paciente está efectivamente mejorando su hemodinámica. Y lo tercero es para ver si va a ser respondedor de volumen. Hay distintas pruebas, como por ejemplo el test de oclusión al final de expiración, que si la variación del BTI es mayor de un 5%, significa que el paciente va a ser respondedor de volumen. O sea, si yo le doy un bono de volumen, va a mejorar su gasto cardíaco. También existe otro que es el Mini Fluid Challenge, que básicamente da una pequeña cantidad de volumen, que son 100 cc, que si el BTI también existe una variación de un 10%, va a ser respondedor de volumen. Y el otro que existe es la prueba de pasividad de elevación de piernas, que también existe una variación del BTI de un 10%, también sería respondedor de volumen. Entonces, básicamente, ¿por qué ocupamos el BTI? Para ver el volumen sistólico, ver el gasto cardíaco en nuestro paciente que está en shock. No es para diagnosticar el shock, ya, simplemente es para hacer un monitoreo hemodinámico no invasivo de este, para saber si alteraciones que nosotros estamos viendo en la ecografía tienen algún tipo de significancia clínica, ver cómo va a estar respondiendo a nuestro tratamiento y por último ver si va a ser respondedor a volumen o no. Ya, generalmente para eso lo ocupamos. Ahora, ¿cómo yo mido el volumen sistólico? Entonces acá tenemos una imagen de un corazón, donde nos vamos a enfocar en este trozo que es el tracto de salida, que es por donde sale la columna de sangre latido a latido. Entonces, el tracto de salida tiene una forma que uno podría estimar más o menos cilíndrica, ¿ya? Entonces, si nosotros logramos calcular el volumen de este cilindro, podríamos decir cuánta sangre sale latido a latido. Si nosotros acá volvemos al colegio y nos recordamos de la fórmula del volumen de un cilindro, vamos a obtener tres cosas. Primero, que va a ser el pi. Lo otro que va a ser multiplicar por el radio al cuadrado y lo otro va a ser multiplicar por la altura. O sea, tenemos tres elementos. El radio, que en este caso va a ser el diámetro del tracto de salida, que nosotros lo podemos ir a medir, vamos a mandar un poquito de eso un poco más adelante. Y lo otro que vamos a necesitar va a ser la altura, ¿ya? O sea, cuántos centímetros mide esta columna. Que para eso se ocupa el BTI, ¿ya? Para poder estimar esa distancia. Entonces, ¿cómo obtenemos estos dos elementos que requerimos de esta fórmula? Que va a ser la altura del cilindro y el radio del cilindro. Bueno, para primero que todo obtener el radio del cilindro, vamos a necesitar, como podemos ver en el video, una ventana paraesternal larga, donde solo nos vamos a enfocar en lo que es la válvula aórtica y que cuando esté, idealmente, haber tenido los electrodos para saber en qué momento del ciclo cardíaco estamos. Ya, porque tenemos que medir el diámetro del tracto de salida en el mesosístole, ¿ya? O sea, en la mitad del sístole. Es el momento ideal donde está estipulado, donde hay que medir esto, que es el mesosístole, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a enfocarnos en el paraesternal largo, solo la válvula aórtica. La idea es ir viendo cuadro a cuadro para enfocarnos en la apertura de la válvula aórtica y medir en la inserción de los velos aórticos del borde interno al borde interno, ¿ya? Esta es la forma correcta donde nosotros tenemos que medir el diámetro del tracto de salida. Los valores normales son 2 centímetros más o menos 0,2. Ya, entonces en una persona adulta normal va a ser más o menos entre 1,8 a 2,2 centímetros. Ese es el paso número 1.
Entonces, si volvemos a la fórmula del volumen del cilindro, vamos a requerir el diámetro y la altura. El diámetro ya sabemos cómo medirlo, que es en paresternal largo, enfocando la válvula aórtica en el mesosístole, de borde interno a borde interno desde la inserción de los velos aórticos. Ahora vamos a la segunda pregunta, que es la altura de este cilindro. Como dijimos anteriormente en la introducción de este video, el VTI es una estimación de distancia, ya que en este caso va a ser la distancia a la altura de este cilindro. Entonces, ¿cómo obtenemos el VTI? Vamos a necesitar una ventana, podemos obtenerla desde una ventana apical 5 cámaras, y si no encontramos el ángulo correcto, podemos ir a una ventana apical 3 cámaras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar el tracto de salida en esta ventana apical 5 cámaras y tenemos que alinearlo lo más paralelo al flujo, ya, o si no la estimación va a ser inadecuada. Entonces, para saber más o menos cuáles son los jets de salida, podemos colocar Doppler color para así identificar más o menos cuál es la direccionalidad del flujo, y luego de esto colocar el puerto del Doppler pulsado a más o menos a 0,5 hasta 1 centímetro de distancia de la válvula aórtica. No es dentro de la válvula aórtica, es un poquito más lejos, ya, si no vamos a estar viendo los flujos de la válvula, que no es lo que nos interesa, sino lo del tracto de salida. Entonces vamos a colocar el Doppler, el puerto del Doppler pulsado a esa distancia de la válvula aórtica dentro del tracto de salida, y nuevamente vamos ahora a apretar el botón que dice PW, que es el Doppler pulsado, y vamos a obtener el siguiente gráfico, que es las velocidades en este eje y el tiempo en este otro eje. Y lo que tenemos que ir a buscar ahora es de forma triangular, que se ve que es una deflexión negativa triangular, ¿ya? Es ese el flujo sistólico, o sea, esa es la sangre que sale del corazón latido a latido, y es esa la que nos interesa medir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ir a mediciones y colocar VTI del tracto de salida. Entonces ahora tenemos que ir dibujando el borde de este triángulo lo más exacto posible, y luego la máquina automáticamente va a calcular el área bajo la curva, que va a ser esta distancia del cilindro, como dijimos anteriormente, y que nos va a dar un número en centímetros, ¿ya? Ese es el número que nosotros estamos buscando. Entonces un VTI normal dentro de una frecuencia entre 55 y 95 latidos por minuto va a ser entre 20 más menos 3, ¿ya? Ese es el rango normal del VTI, que vendría siendo de entre 17 a 23 centímetros. Haciendo más o menos un resumen de todo lo que es el VTI es un acrónimo que se llama velocidad integral del tiempo, que la ocupamos como una estimación de distancia. Ya ahora, ¿por qué queremos, cuál es la relevancia del VTI? Es una forma no invasiva de monitoreo hemodinámico para calcular el volumen sistólico, y si lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco, ¿ya? Que es muy relevante en los pacientes choqueados, para que así nos permite saber si está respondiendo a las medidas que nosotros le estamos dando, las drogas activas, el volumen, etcétera, y para ver si el paciente va a ser respondedor a volumen o no. Ya esas son las implicancias clínicas de por qué estamos midiendo el VTI. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Acá ya tenemos la ventana paresternal larga, que se está enfocando en lo que es la válvula aórtica, que mide la inserción de los velos en el nivel del mesosístole y da un radio de 1.03. Luego vamos a obtener acá nuestra ventana apical 5 cámaras, donde vamos a colocar el puerto del Doppler pulsado cerca de la válvula aórtica, no dentro de la válvula aórtica, cerca. Y vamos a volver a apretar el botón y nos va a dar este gráfico tiempo, velocidad tiempo, ya, donde esta imagen de esta deflexión negativa triangular es en lo que nosotros queremos medir. Entonces colocamos mediciones, medimos el borde de este triángulo y nos va a dar este número, que es en centímetros, que es la distancia, ¿ya? Que en este caso, en este ejemplo, dio 19,02. Ahora, si nosotros metemos en la fórmula en radio elevado a 2 por el VTI por el pi, que es una constante, nos va a dar el volumen sistólico, que en este caso fue 63 centímetros cúbicos, 63 cc. Y si esto lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, vamos a obtener el gasto cardíaco, ¿ya? Ahora, esto se puede simplificar aún más, ¿ya? Si nosotros damos por hecho que el radio en el paciente va a ser constante y multiplicado por pi, que también es una constante, podríamos sacar de la fórmula esos dos elementos y solo quedarnos con el VTI, ¿ya? Y de alguna forma se puede decir de que el volumen sistólico va a ser directamente proporcional al VTI, ¿ya? Entonces podemos simplificar aún más esto. Entonces, basándonos y solo quedándonos con el número del VTI, podemos llegar a este siguiente cuadro, que es lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Entonces, sabiendo que los valores normales de VTI entre 17 a 22, si nosotros tenemos un valor de VTI bajo, significa que probablemente el paciente tiene un volumen sistólico bajo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso estará asociado con algún tipo de anormalidad que estamos viendo en el corazón en el modo B, o será solo hipovolemia.
Ahora, si vamos al otro lado de este cuadro, donde si tengo un BTI elevado, o sea, sobre 22, o sea, el paciente tiene un volumen sistólico aumentado. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Será porque el paciente está en un estado de que requiere mayor requerimiento, por ejemplo, mucho séptico, por ejemplo, y si está en medio, ok, quizás es necesario hacer una medición un poco más específica y vamos a requerir la medición del diámetro del tracto salino. En el primer video ya vimos qué es el BTI, por qué lo utilizamos, cuál es su interpretación. Ahora el tema es los errores más frecuentes y algunos consejos al momento de realizar la medición del BTI. Entonces, los errores más frecuentes se pueden dividir. Uno, en adquisición, y dentro de la adquisición es volver un poco a lo básico, ya hay que obtener unas buenas ventanas cardíacas. Entonces, es súper importante de obtener un buen apical 5 cámaras y para eso hay que pedirle al paciente que se gire de cúbito lateral izquierdo, expire ya, o como dijimos anteriormente, si no se logra a partir de una apical 5 cámaras, obtener una apical 3 cámaras, ya que también te permite realizar la medición del BTI. Ahora, otro error frecuente es no tener la línea del doble pulsado paralelo al flujo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos de cómo se calcula la velocidad del flujo sanguíneo usando el doble pulsado, se puede ver en la fórmula que uno requiere el ángulo de coseno, ¿ya? Entonces, si el coseno, en este caso, por el ángulo que es 0, el coseno va a ser 1. Entonces, lo que nosotros miramos va a ser muy confiable. ¿Qué es lo que pasa? A medida que ese ángulo va aumentando, vamos a empezar a subestimar estos valores. Por ejemplo, si en este caso del BTI, si nosotros tenemos un valor que es con una angulación mayor de un 20%, el grado de error es muy grande, entonces lo que estamos midiendo en realidad no va a ser fiable. Entonces, siempre que vamos a medir, y esto en general para el uso del Doppler en general tiene que ser lo más paralelo al flujo posible para que el coseno sea 1 y lo que nosotros estemos midiendo sea confiable. Lo otro, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener esta imagen triangular que dijimos, una deflexión negativa en el gráfico velocidad-tiempo. Y si uno baja mucho la ganancia, no va a ser capaz de identificar cuál es el borde, ¿ya? Entonces por eso tenemos que ajustar la ganancia de forma adecuada para que podamos ver bien este triángulo, sus bordes. Y lo otro que es súper importante es ajustar el barrido. O sea, por ejemplo, esto es súper importante para pacientes que tengan fibrilación auricular, donde nosotros vamos a requerir un promedio más o menos de 5 a 7 mediciones de BTI para obtener un valor, ¿ya? Entonces la idea es obtener un barrido para obtener más o menos 4 o 5 latidos, ¿ok? Entonces, si el paciente está en riesgo sin usar, tener 2 a 3 latidos. Si el paciente está en FA, obtener 5 a 7 latidos, ¿ya? Porque tenemos que obtener un promedio de esto. Lo otro, colocar el puerto del pago del Doppler pulsado no dentro de la válvula aórtica, sino cerca, ¿ya? Lo que está estipulado en las guías, si uno ve la guía gringa, perdón, no gringa, americana. Colocar el puerto del Doppler pulsado a 0,5 hasta 1 centímetro de cercanía de la válvula aórtica, ¿ya? No es dentro de la válvula aórtica y no es dentro del ventrículo izquierdo, es en el tracto de salida, más o menos a ese nivel. Entonces eso con respecto a la adquisición, ¿ya? Obtener buenas ventanas, colocar el Doppler pulsado lo más paralelo al flujo y cerca de la válvula aórtica, no dentro, y ajustar la ganancia para ver bien los límites de este triángulo, ¿ya? Ahora, dentro de los errores más frecuentes es con respecto a la medición. ¿Qué es lo que pasa? A veces uno, no sé, por no sé, hacer las cosas muy rápido, etcétera, no mide justamente el área, el borde del triángulo, ¿ya? A veces mide un poquito más fuera o más adentro, y esto nos va a generar una sobreestimación, una subestimación del BTI, ¿ya? Por eso hay que hacer un rastreo bastante preciso. Lo otro es medir un flujo que no sea sistólico, ¿ya? El flujo sistólico, dado que se aleja del transductor, va a dar una deflexión negativa, ¿ya? Porque se aleja. Entonces, y el flujo diastólico se va a acercar al transductor. Entonces, si nosotros medimos la deflexión positiva de esta curva, vamos a estar midiendo el flujo diastólico, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Es muy importante colocar Doppler color antes de realizar la medición por varias cosas. Una de esas para saber la direccionalidad de los flujos y colocarse lo más paralelo posible y así obtener un BTI lo más preciso posible. Y lo otro para buscar obstrucciones dinámicas del tracto de salida. ¿Esto por qué? ¿Qué es lo que pasa con las obstrucciones dinámicas? Uno, el tracto de salida ya no deja de ser cilíndrico, entonces las fórmulas y las mediciones que nosotros estamos realizando no tienen mucho sentido, ya porque la altura por el radio elevado a 2 no me va a dar el volumen, ya que el tracto de salida deja de ser un cilindro, debido a que existe una deformación del tracto de salida. Y lo otro, debido a que existe una obstrucción, aumenta las velocidades, por lo tanto,
el power, el Doppler pulsado nos vamos a quedar corto, ya que para velocidades muy altas no sirven, porque va a generar el artefacto de aliasing. Entonces, ¿qué es lo que hacemos si nosotros colocamos Doppler color y vemos este artefacto como que se ven varios colores a la vez? Significa que probablemente existe una función dinámica del tracto de salida y las mediciones no van a ser adecuadas. Y lo otro es para saber si existe insuficiencia aórtica, ya que la insuficiencia aórtica significa que la sangre se inyecta, pero la mayoría se va a devolver. Entonces, por lo tanto, el BTI normal de esa persona va a estar aumentado. Entonces, sí, en este caso, ¿podría ser útil el BTI? Sí, sabiendo de que si tiene un BTI normal, probablemente va a estar anormal en esa persona, ya que normalmente debería tener BTI elevado debido a este reflujo aórtico que tiene de sangre. Y por último, otros los errores que uno de los problemas que realmente uno tiene al momento de realizar el BTI es con las arritmias, dentro de esto de la fibrilación auricular. Como dijimos anteriormente, idealmente tenemos un barrido que nos permita obtener de 5 a 7 latidos en pacientes que están con fibrilación auricular. ¿Por qué? Para hacer la medición de todos estos latidos y así obtener un promedio. Y lo otro es la medición precisa del diámetro de la válvula aórtica. Ya, como dijimos anteriormente, vamos a requerir un par esternal largo y concentrarnos solo en la válvula aórtica, medirla desde la inserción de los velos de borde interno a borde interno en mesocíltere. Ya así era la medición. ¿Qué es lo que pasa si uno no realiza una medición correcta? Como volvemos a la fórmula, este error se va a elevar al cuadrado. Entonces esto puede generar cualquier cuestión, un volumen que probablemente no es del paciente. Entonces, por eso tiene que ser súper importante ser preciso en esta medición. Y lo otro, saber que la fórmula se puede simplificar, se puede sacar el radio dando por hecho que va a ser una constante entre 1.8 a 2.2 por centímetro y hacer esto de que el volumen sistólico va a ser directamente proporcional al BTI. Entonces, como conclusiones con respecto a los errores más frecuentes al momento de realizar el BTI, primero con el tema de la adquisición, lo más paralelo al flujo cerca de la válvula aórtica y tomarse el tiempo para realizar un rastreo preciso de este triángulo. Lo otro, colocar Doppler color antes de realizar la medición para hacer las direccionalidades del flujo y así poder colocarse lo más paralelo posible. Y para ver si el paciente tiene una restricción dinámica del efecto de salida, que como ya dijimos, el efecto de salida ya no va a ser cilíndrico, las velocidades van a ser más altas y van a generar el artefacto aliasing y la fórmula que nosotros tenemos para realizar la medición del volumen de este cilindro no va a ser la adecuada porque el tracto de salida ya no va a ser cilíndrico, ya debido a la deformidad que existe en la función dinámica del tracto de salida. Lo otro con la arritmia, hacer un promedio de 5 o 6 latidos. Y por último, la medición de la válvula aórtica se lo más preciso posible, ya que si metemos este valor, la fórmula va a estar elevado a 2 y ya está bien, más vamos a obtener cualquier cosa. Ya, muchas gracias, nos vemos.